Bueno, continuemos con este ejercicio que es justamente un ejercicio interesante porque tiene funciones especiales, aparte de que tiene un límite que tiende al infinito. Eso quiere decir que es una integral impropia de primera especie. Entonces veamos, para poder resolver vamos con la parte de la función especial de la parte entera. Fíjense que acá se puede utilizar esta propiedad que nos dice que funciona siempre y cuando la constante a pertenezca a los reales, perdón, no los reales, no, los números enteros, ¿sí? Si es un entero puede salir, si es un quebrado o un número, no sé, real, que no sea entero, no funciona esto, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos esta función, enfocándonos en la parte del ejercicio, vamos a tener x valor absoluto más 1, ¿no? Eso lo estoy sacando justamente de ese valor absoluto. Por lo tanto, por definición de la parte entera, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esta es la definición de la parte entera. Ya, esto en cualquier libro lo encuentran y en el primer parcial igual ya, me imagino que ya lo han visto. Entonces, el límite de integración para la integral es muy interesante porque te dice dónde está el dominio, ¿no? Entonces, ¿dónde nosotros vamos a analizar? Vamos a analizar justamente en todo lo que es x. X para nosotros es justamente desde menos 1 hasta el infinito. Por lo tanto, acá están, ¿no? Valores de x. Menos 1 hasta el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que tomar toda esta sección para nuestro análisis de la parte entera, ¿sí? Entonces la integral se va a poder escribir de esta otra forma. Déjame copiar de esta otra manera, ¿no? Pegamos y vamos a tener esta integral. Bueno, voy a borrar esto. Perfecto. Ahí está. Nos daremos de cuenta que justamente la integral nos dice que es desde menos 1 hasta el infinito. Desde menos 1 hasta el infinito. Pero empezamos de acá, ¿no? Para los valores de x. Tenemos que llegar hasta 0. ¿Ya? Acá el infinito se cambia con 0. Y nos damos de cuenta que para este valor el valor absoluto vale menos 1. Bueno, la parte entera, ¿no? Perdón. Esta parte entera va a valer menos 1. ¿Ya? Voy a borrar todo esto. Y se supone que nosotros habíamos hecho por definición de esta manera. Esto vale menos 1, ¿no? En pocas palabras, eso vale menos 1, ya que es más 1. Y fíjense lo interesante, ¿no? Esto se convierte en pocas palabras la función signo de 0. Así de fácil. Ahora, si nos damos de cuenta, para cualquier valor que ya es positivo, o sea, desde 0 para adelante, ya es cualquier número real positivo, ¿no? Entonces, bastaría con borrar toda esta sección y ponerlo de esa manera, ¿no? Acá es reales positivos. ¿Ya? Entonces, desde este punto nos jugaremos con la función signo, ¿no? Con la definición de la función signo. Entonces vamos a ver eso. Copiamos. Ya nos hemos deshecho de la parte entera, ¿no? Ahora la función signo, si nos acordamos, tiene tres valores. 1, 0 y menos 1. Mayores a 0, igual a 0, menores a 0. Justamente acá, si nos damos de cuenta, esta función signo está valiendo 0. Por lo tanto, esta función signo equivale a 0. Función signo de 0 es 0. Por esto, ¿no? Ahora, si nos damos de cuenta, acá tenemos los reales positivos, todos los números positivos para la función signo. Si es positivo, nos encontramos en este dominio. Si es en este dominio, la equivalencia de la función signo es la unidad. Por lo tanto, esto vale 1. Fíjense que todo es por definición simplemente, ¿no?
Entonces bastaría con copiar todo esto y resolver, ¿no? Vamos más abajo, voy a pegarlo, ahí está, y veamos, acá obviamente todo esto como vale 0, habíamos dicho que esto vale 0, desaparece, ¿no? Incluso todo esto desaparece. Voy a copiarlo, esto lo voy a trasladar acá y listo, ¿no? Esta funcióncita lo voy a trasladar un poquito más acá. Perfecto. Ahora, ¿qué es más? Esto de acá habíamos dicho que esto vale 1 por la definición de la función signo. Por lo tanto, esto de acá lo traslado un poco más acá. Lo elimino y lo escribo de esa manera, ¿no? Ahí está. Ah, por si acaso, acá vale 0, por si acaso, ¿no? Estamos empezando desde ese límite, ¿ya? Para no cometer errores. Recuerden que va desde todos los positivos, ¿sí? Desde menos 1 hasta 0 es negativos, desde 0 al infinito son positivos, ¿ya? Para no cometer errores. Listo, ya nos hemos deshecho de la función signo, de la función parte entera. Vamos con la función valor absoluto, ¿sí? Entonces el valor absoluto es algo que ya conocemos también. Entonces vamos a pegarlo y tenemos esta función, ¿sí? Entonces fíjense, acá nos dice que para todos los valores de x con valor absoluto tenemos estos valores. Para mayores a 0, menores a 0. Listo, pues con ese dato, desde menos 1 hasta 0 nos encontramos para los valores de x que son negativos. Por lo tanto, acá están los negativos y el valor absoluto debería de tomar el valor de menos x, ¿sí? Entonces bastaría con eso, ¿no? Voy a copiar todo esto nuevamente y reemplazar, ¿no? Copiamos, vámonos más abajo y pegamos, ¿sí? Ahí. Entonces toda esta sección de acá lo elimino y lo reemplazo con el valor de menos x. Así. Esta seccióncita de igual manera menos x. Esta sección, como son positivos, por definición del valor absoluto es x, ¿no? Acá lo propio. Esto va a cambiar como x. Perfecto. Entonces, seguimos resolviendo. Voy a volver a copiar. Copiamos. Pegamos. Y ahí está, ¿no? Vamos con esto de acá. Esta función de acá se vuelve como si fuera x simplemente, ¿no? X así grande lo pondré. Esta definición de acá, el signo negativo elevado al cubo, hace que el signo salga, ¿no? Y el producto de todo eso va a ser x a la cuarta y el negativo va a salir de la integral, ¿sí? Va por delante. Toda esta sección de acá del numerador se convierte como x a la cuarta y todo esto también, 2x menos x, se convierte como si fuera x, ¿sí? Valor absoluto otra vez, ¿ya? La definición del valor absoluto. Perdonen. Voy a volver a copiar, ¿sí? Voy a volver a copiar. Copiamos. Y pegamos. Seguimos haciendo este proceso. Fíjense, desde menos 1 hasta 0, todo esto se cambia como si fuera negativo, ¿no? Desde 0 hasta el infinito es positivo, nada más, ¿sí? Entonces, la integral nos va a quedar de la siguiente manera. Es mejor que ya lo anote. La integral nos queda como si fuera desde menos 1 hasta 0 de la función x al cubo por la exponencial de menos x diferencial de x, ¿sí? Lo voy a cambiar de color. Más la integral desde 0 hasta el infinito, integral impropia, de x al cubo por la exponencial de menos x por la diferencial de x. Entonces, como ya hemos llegado hasta este punto, bastaría con resolver por partes, ¿no? O sea, por separado. Integral A, integral B. De entradita la integral A se puede hallar de una manera rápida, ¿no? Para la integral A. Y vamos a copiar.
Hasta este punto ya se desapareció todo lo que son las funciones especiales y eso es lo interesante, ¿no? Algo no es tan complicado que digamos, ¿no? Si bien tiene sus trabitas, no es complicado. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Nosotros nos tenemos que recordar por funciones por partes, ¿sí? Por partes modificar. ¿Ya? Entonces, voy a copiar lo que es el método, ¿no? Creo que se copia rápido. No se copió. Denme chance. Uy. Copiate. Ya. Ya, bueno. Ahí está, ¿no? El método nos dice de que si tenemos una función p de x, g de x, cuando p de x es un polinomio, como lo ven acá, de grado n, ¿no? No importa el grado, pero tiene que ser positivo, ¿ya? De grado n positivo. N tiene que ser un número entero que sea positivo, ¿sí? La función g de x tiene que ser una función cíclica, o sea que al derivar siempre aparezca la misma función. Si tú derivas la exponencial, va a seguir apareciendo la exponencial. La función seno es coseno, la vuelves a derivar, es seno nuevamente, ¿no? Lo propio pasa con el coseno. Entonces, esa propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el método por partes, pero modificado? Voy a copiar nuevamente. Copiamos y pegamos, ¿no? Viene de esta manera, ¿sí? La explicación está ahí, ¿ya? Voy a hacerlo acá. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a decir, tenemos una parte que se deriva y una parte que se integra, ¿sí? Algo bien sencillo. Y ahora la parte que se deriva justamente es x al cubo. La parte que se integra es la función cíclica, ¿sí? Que para nosotros es la exponencial, menos x. Se deriva cuantas veces sea necesario hasta que se vuelva cero, ¿ya? Entonces su derivada de x al cubo va a ser 3 veces x al cuadrado. Su derivada va a ser 6 veces x. Su derivada va a ser 6. Y finalmente esto va a ser la derivada 0. Por lo tanto, acá la integral de la exponencial va a ser menos la exponencial de menos x, ¿no? Eso es obvio. La integral de esta función de acá va a ser nuevamente la misma exponencial de menos x. Y acá otra vez, si integras va a ser menos exponencial de x. Acá nuevamente la exponencial de x. Por lo tanto, el método te dice de que tienes que multiplicar de forma cruzada, de esta manera, de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Si te das de cuenta, la multiplicación de este factor con el 0, con la función cíclica ya no funciona, ¿no? Ya no es necesario porque ahí muere, ¿no? Los signos tienen que ir de forma intercalada, ¿no? Siempre empezando con el signo positivo, luego los negativos, de esa manera. Perfecto, como ya tenemos todo, anotamos a la integral. ¿Ya? Nuestra integral A había sido, ¿ya? La multiplicación de todos los factores. Entonces voy a buscar un buen color. Va a ser, si nos damos de cuenta, va a ser el signo negativo. Menos por más, menos. Menos x al cubo por la exponencial de menos x. Seguimos la secuencia. Sigue negativo. Menos 3 veces x al cuadrado por la exponencial de menos x. Perfecto. Este otro factor. Sigue negativo. Menos 6 veces x por la exponencial de menos x. El último. Menos 6 veces la exponencial de menos x. Los demás ya valen 0. No es necesario anotar, ¿no? Listo, pues. Con esto ya estaría, ¿no? Ahora vayamos a resolver este ejercicio, ¿no? Seguimos copiando la pregunta para no perderlo. Hasta ahí ya estaría integrado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces voy a asumir de que esto vale de esta manera, ¿no? Abrimos corchetes, abrimos todo esto, lo copiamos, lo pegamos. Perfecto. Vamos a tener que disminuir, ¿no? Tamaño.
Eso es. Perfecto. La integración va a ser desde -1 hasta 0. Ahora, hay que evaluar. Al evaluar ya tiene que ser algo bien mecánico, ¿no? Si evaluamos el valor de 0, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0 y así sucesivamente, ¿no? Porque están multiplicadas con un x. El único término que va a estar solito va a ser este de acá, que va a ser -6. ¿Sí? Ahora cuando evaluamos el valor de -1, hay que tener cuidado acá. Vamos a traer corchetes. -1 al cubo va a ser -1, ¿no? Desaparece. La exponencial de -1 por -1, la exponencial nomás, ¿no? -3. -1 elevado al cuadrado vale 1. La exponencial simplemente. Acá, acá se convierte positivo. 6 veces la exponencial. Perfecto. Acá va a ser -6 veces la exponencial. ¿Sí? Entonces, si nos damos de cuenta, estos dos términos desaparecen y vamos a tener finalmente la primera integral, que es de este tipo, ¿no? Esto se convierte en positivo y esto en negativo. Va a ser -2 más 2, ¿no? Más 2 veces la exponencial. Listo. Ahora vamos con la otra integral. ¿Dónde estás? Acá estás, ¿no? Para la integral b, ¿no? Copiar y pegar. ¿Dónde estás? Acá estás. Pegamos acá. ¿Sí? Entonces vamos a resolver para esta integral. Vamos a decir para b. De entradita es una integral de impropia de primera especie, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la reglita? Para cuando tengamos ese tipo de integración, tenemos que utilizar justamente este método, ¿no? Copiamos, pegamos y nos dice lo siguiente, ¿no? Si tienes una integral impropia, lo tienes que reemplazar con un límite, ¿no? Acercarnos por un límite. Entonces voy a copiar todo esto. ¿Sí? Lo copiamos. Vámonos abajo. Lo pegamos, ¿no? Acá la diferencia es que esto lo voy a trasladar acá y vamos a copiar lo que es el límite, ¿no? Pegamos y ahí está. Con la diferencia de que acá ya va a valer otro valor, ¿no? Acá lo voy a borrar y acá voy a poner el valor de b que tiende al infinito y acá sería b, ¿no? Listo. Entonces nos basaremos en resolver esta integral de acá. Finalmente vamos a tener b es igualito a decir la solución de todo esto, ¿no? Pero nosotros ya lo tenemos. Simplemente yo voy a copiar y voy a pegar acá. Y vamos a evaluar el límite, ¿no? Abrimos corchetes. La evaluación de esta integral, que es prácticamente la integral a, lo voy a copiar, ¿no? No es necesario que lo resolvamos nuevamente. Está acá, ¿sí? Entonces yo voy a simplemente agarrar todo esto, copiamos y pegamos en el límite, ¿sí? Porque esa sería la solución de la integral, ¿sí? Entonces, con la diferencia de que acá los límites de integración cambian. Va a ser desde 0 hasta b. Listo, pues. Entonces ya esto se convierte en un límite que es para resolver nada más, ¿no? Entonces b va a ser igualito. Bueno, voy a borrar todo esto y vamos a copiar simplemente, ¿no? Copiamos y pegamos. Está ahí. Y evaluamos el límite, ¿sí? Acá por si acaso todos son los signos negativos, ¿ya? Entonces voy a ahorrarme espacio y voy a factorizar el signo y la exponencial. La exponencial de -b incluso, ¿no? Acá lo voy a anotar como si fuera b al cubo más 3 veces b al cuadrado más 6 veces b más 6. Listo.
menos por menos, más, por el límite inferior, ¿no? Acá el límite inferior te está diciendo de que evalúes el 0. Este desaparece, desaparece, desaparece. El único que aparece es menos 6, ¿no? Entonces bastaría con anotar acá menos 6. Nada más, ¿no? Eso es. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues a ver. Es eso, ¿no? Entonces vamos a tener que evaluar el límite. Si evaluamos nosotros el límite, voy a reescribir, ¿sí? Voy a volver a reescribir. Y tendríamos lo siguiente, a ver. Déjenme pensar un poquito. Si está bien. Bueno, a ver. Voy a volver a copiar. Pegamos. Vamos a tener que copiar todo esto, ¿no? Copiamos. Ufa. Acá con el signo hay un problemilla, ¿no? A ver, déjenme pensar en... Con los límites de integración, acá el 0 se convierte en positivo, por si acaso, ¿no? Acá esto es positivo, ¿ya? Ustedes véanlo. Si nosotros evaluamos el primer límite, menos por menos, te va a quedar más, ¿sí? Eso es. Antes de cometer algún error, ¿no? Entonces, bastaría con anotar a todo lo que es este argumento de acá. Voy a copiarlo y lo vamos a pegar acá arriba, ¿no? Y acá mantenemos el signo. Todo esto dividido entre la exponencial, pero con el signo positivo. Ahora, si se dan de cuenta acá, el 6 no entra en juego en el límite. Directamente acá lo voy a poner como 6. ¿Sí? Ahora, si evaluamos el límite, recuerden que hay que evaluar, ¿no? Si evaluamos el infinito, la exponencial que tiende al infinito va a ser infinito, ¿no? En pocas palabras, cuando tú tengas esto es equivalente a escribir infinito. Por lo tanto, la evaluación de todo esto de acá va a ser menos infinito sobre infinito. Entonces, método para resolver. El método para resolver es Hospital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hospital? Que tienes que tener justamente estas propiedades para poder resolverlas. ¿Ya? A ver, veamos. Bueno, ahí está. Hospital nos dice de que tienes que tener este tipo de indeterminación. Justamente tenemos infinito sobre infinito. Entonces bastaría con agarrar al límite y derivar el numerador y el denominador. Derivar cuantas veces sea necesario hasta que se levante la indeterminación. Por lo tanto, yo voy a copiar toda esta sección de acá. ¿Sí? Voy a copiar toda esta sección y vamos a derivar. ¿Ya? Copiamos. Pegamos y está así, ¿no? Entonces luego lo que voy a hacer es derivar, ¿no? Entonces voy a borrar todo esto. La derivada del numerador, nos fijamos arriba, va a ser 3 veces b cuadrado. 3 veces b cuadrado. Derivada del segundo término va a ser más 6 veces b más 6. Y esto queda nomás como la exponencial, ¿no? La derivada. Entonces evaluamos el límite, vamos a notar que sigue nos da indeterminación, por lo tanto tenemos que volver a derivar. Agarramos, copiamos y pegamos y volvemos a derivar, ¿no? La derivada del denominador no va a cambiar, entonces en el numerador va a ser 6 veces b más 6, ¿sí? Entonces evaluamos el límite, nos sigue dando indeterminación por esta b y esta b, ¿no? Entonces volvemos a derivar. Volvemos a derivar hasta que se levante la indeterminación. Ese es el objetivo de Hospital, ¿no? Acá sí, acá ya la derivada se convierte en 6. La derivada del denominador es esto nomás, ¿no? Es la exponencial. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Pegamos.
Bueno, prácticamente deberíamos de eliminar nomás, ¿no? Deberíamos de eliminar y decir de que esto es como si fuera menos 6 dividido entre el infinito, más 6, ¿no? Y acá, si nos damos de cuenta, esto va a ser 0 más 6. Ah, ya, entonces B había valido 6. Ah, por lo tanto, ¿dónde está nuestra solución para A? Aquí estás, ¿no? Acá estás. Copiamos. Y no quiero subir. Ahí está. Ya subió. Pegamos, ¿no? Ahí está bien. Recordemos que la integral era la suma de A más B. Pero A vale menos 6 más 2 veces la exponencial. Más 6. Esto con esto desaparece y tenemos la integral que es igual a 2 veces C. Esta sería la respuesta. Algo adicional más antes de concluir este ejercicio. Nos vamos a fijar en lo que es esta última integral impropia, ¿no? Esta integral impropia que es justamente de un límite, ¿no? Vamos con eso. Ahora nos fijaremos. Acá estamos, ya lo grafiqué en GeoGebra. Fíjense que acá está la función tal cual. Los puntos, miren, los puntos que están habilitados, el punto A es el origen, el punto B es un punto más alejado. Si nosotros integramos, porque en el fondo lo que estamos haciendo en esta sección es integrar, hallar el área bajo la curva, ¿no? Si nosotros lo viéramos de esta manera, si digamos lo viéramos de esta manera, menos 0, diferencial de x, curva superior menos curva inferior, ¿no? Es el área. Por lo tanto, bastaría con hallar la integral. Acá está la integral, lo voy a habilitar. Y fíjense, se achura, ¿no? Esta parte. Y el resultado de esta integral es 6. El resultado que hemos hallado, ¿ya? Por sumas de Riemann, por si acaso, podríamos analizarlo también de esta manera, ¿no? Es como si la sumatoria de puros rectángulos, suma de Riemann, hasta acercarnos a la curva, esto de la suma es por debajo, ¿no? Fíjense que el área está creciendo, ¿no? 5.7, 5.6, hasta llegar a un número bien extremo, que justamente ya es una aproximación casi hasta 6, ¿no? Fíjense, ¿ya? Esto es la suma de Riemann. Si quieren pueden sacarle una captura, depende de ustedes, para ver la notación, ¿no? Bueno, con eso habríamos concluido este ejercicio.